Bueno, pues llegamos al segundo episodio de la segunda temporada de ¿Qué lo que con Carlitos? Y este se llama ¿Qué difícil es conectar con un psicólogo? Wow, yo sé que mucha gente está diciendo, ay sí, es demasiado difícil. Y le comento que yo no quería saber de psicólogos y es raro, porque en la adolescencia yo visité una psicóloga que me ayudó muchísimo. Saludo a Esther Camí, donde quiera que esté. Pero en los últimos años había visitado unos cuantos y realmente no conectaba con ninguno. Yo sentía que me juzgaban más que ayudarme y estoy 100% seguro que eso le pasa a muchas personas que se sienten juzgados por psicólogos. Recuerdo inclusive que en una de las consultas que fui a tratar un tema de pareja, la psicóloga me preguntó dentro de mi sesión, ¿tú la amas? Porque yo llegué diciendo, mira, yo no quiero estar con esa persona, yo no la amo. Y ella me preguntó, no, ¿tú la amas? No. Yo dije que no. Y ella hizo que en ese momento mi pareja pasara y me preguntó delante de ella, ¿tú la amas? Pero como con una mala intención. O así fue que yo lo vi. Y ahí fue que dije, no, pero esta señora tiene más problemas que yo. Porque ¿cómo que tú me estás haciendo esa pregunta? Entonces, ya estando con la psiquiatra, que fue el primer episodio, pueden darse cuenta viéndolo, así que los invito a verlo si no lo han visto. Vi que yo tuve resultados de una vez, los medicamentos que me nivelaron, y realmente me sentía muy bien con esos medicamentos. Aún así, mi doctora me recomendaba siempre que visitara un psicólogo, y yo me negaba por las malas experiencias que ya yo había tenido. Pero ella sabía que era muy importante, y déjeme repetir eso, es muy importante que usted se acompañe de un psicólogo a pesar de lo bien que se sienta con su psiquiatra. Era tan tal que mi psiquiatra quería que yo fuera un psicólogo que ella, al verme tan negado, me dijo, oye, me está bien, no hay problema, déjame ver cómo yo puedo tratarte de forma psicológica. Entonces, gracias a Dios llegué a mi psicólogo. Pero ¿cómo yo llego donde mi psicóloga, si ni mi psiquiatra en ese momento que yo, para mí, bueno, ustedes van a ver, vieron el video anterior, el episodio anterior, es un punto clave en este cambio que ha dado mi vida, mi psiquiatra. Entonces, ¿cómo es que yo llego donde mi psicóloga, si ni mi psiquiatra pudo hacer que yo fuera uno? Miren, lo primero es reconocer que necesitas ayuda y luego tener la disposición de dejarte ayudar. Entonces tú primero debes reconocer, sí, necesito ayuda y luego tener la disposición de dejarte ayudar. ¿Ok? En mi caso, yo tuve la ayuda de quien es mi esposa, que en ese momento era mi novia, y tuve la ayuda para elegir dónde ir. Entonces yo recomiendo, busca referencias, apóyate de personas que hayan ido o estén yendo a consulta y que tú hayas notado un cambio favorable en ellas. Ese es un consejo que yo le puedo dar. Y algo muy importante es que ve dispuesto o dispuesta a hacer cambios en tu vida de manera general. Cambios que, debo decir, solo serán de beneficio para ti. Hoy me acompaña aquí en ¿Qué lo que con Carlitos? La prestigiosa psicóloga Eva Herbert. Bienvenida, Eva. Gracias. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar acá hablando de este tema que para mí es tan importante. Sí, porque mucho se habla de la consulta per se, pero no se habla de qué pasa antes de ir a consulta. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es tan retador hacer clic con un psicólogo, Eva? Es retador porque ir al psicólogo implica una relación humana. Y así como es difícil conseguir pareja, va a ser difícil conseguir un terapeuta porque tiene que haber conexión, tiene que haber comodidad, que tú te sientas en la libertad de expresar aquello que tú crees, que el espacio que se ha creado te permita ser tú, sin juicios, con libertad. Y bueno, eso requiere de ambas partes, no solamente el psicólogo, sino también el paciente, como tú decías. Sí, porque muchas personas tienen vergüenza de sentarse con una persona que no conocen a contarles cosas que ni ellos dicen, pónchole, pero entonces es normal eso, que le dé vergüenza a la mayoría de las personas ir a un psicólogo. Claro, totalmente, porque ¿qué implica ir al psicólogo? Implica hablar de ti y hablar de uno en una sociedad que nos ha criado desde un lugar muy superficial es complejo. Es decir, en nuestra sociedad, en la sociedad latinoamericana, es normal
que hablemos de ropa, que hablemos de maquillaje, que hablemos de cómo nos vemos, pero no necesariamente de cómo nos sentimos. Cuando tú le preguntas a alguien cómo está, esa persona probablemente te responde bien. Y puede que en ese momento esté viviendo una situación muy difícil, pero no se va a sentar a decirte específicamente lo que está viviendo. Máximo te va a decir, estoy vivo. Pero... Por cabezú. No necesariamente. Vivo por cabezú. Pero no necesariamente se va a sentar a comentarte, ¿no? Aquello que le pasa. Nos cuesta incluso con nuestros mejores amigos, con nuestros seres queridos, con personas cercanas, hablar de aquello que nos preocupa, porque, bueno, en la sociedad no está dado el espacio para nosotros hablar de aquello que nos sucede sin que eso se convierta en una burla, en un motivo de crítica y, por ende, ¿no? Al vernos expuestos a ese bullying o a esa crítica o a esos prejuicios, pues es normal sentir vergüenza. Ok, Eva, cuando uno está ya en consulta, ¿solo se habla del pasado y de los traumas? No. No solamente se habla de eso. ¿De qué uno puede hablar? O sea, ¿qué se trata? Ya yo en consulta, ok, ya yo identifiqué que debo buscar ayuda, tengo la disposición de buscar ayuda, hice mi investigación, me gustó, hice clic, por lo menos, no sé, por redes sociales o por referencia, con Eva, por ejemplo. Ya yo estando en consulta, ¿qué se ve? ¿Qué pasa ahí en consulta? Bueno, va a depender, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos maneras para definirlo a grosso modo. Uh-huh. Está el modo en el que tú llegas y hablas de aquello que te preocupa, ¿no? Que puede ser esa situación por la que tú estás decidiendo buscar ayuda, alguna situación particular que te sucedió en el pasado, algo que te acongoja en el presente, o incluso aspectos del futuro que quisieras trabajar de antemano. Pero para aquellas personas que de repente no lo tienen tan claro, pues el psicólogo es quien toma la batuta y hace una entrevista clínica que es, digamos, parte fundamental de la primera aproximación que tenemos con un paciente y vamos, bueno, dirigiendo la consulta de modo que el paciente se va sintiendo cada vez más cómodo y puede expresar qué viene a trabajar. Pero algo importante a tener en consideración es que necesitamos tener un motivo de consulta. Ok, siempre debes tener un motivo. O sea, la primera pregunta que, por lo menos en mi caso, que a mí me hicieron fue, ¿por qué estás aquí? Exactamente. ¿Por qué estás aquí? Esa es la pregunta. ¿Cómo me ayuda ir a consulta? ¿Cuál es mi beneficio? Porque debo decir, y es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ir a consulta no es barato. Y dirán muchas personas, bueno, depende de lo que es barato para ti y en qué tú estás dispuesto a invertir. Porque cuando yo he hecho este comentario, mi mamá, en el caso específico, me dice, Carlos, eso es salud. ¿Y qué tú prefieres? ¿Pagarlo por malas decisiones, por bebida o lo que sea, o pagarlo en tu salud? Pero realmente ir a terapia no es barato. Entonces, ¿cuál es mi beneficio de yo ir a terapia psicológica? Empecemos por desmitificar que ir a terapia no es barato. Okay. Porque en Latinoamérica contamos con organizaciones no gubernamentales, hospitales que ofrecen atención psicológica y psiquiátrica, no solamente gratuita, sino también a bajo costo. Pero a veces nos da pereza averiguar cuáles son las instancias que tenemos para poder atendernos y hay mucho prejuicio y tabú respecto a la salud mental. Entonces, cuando a ti te dicen invierte en tu salud, ¿no? Muy bien tu mamá dándote ese consejo. Tú piensas en la salud física, ¿no? Si tú tuvieses partido una pierna, tú irías al traumatólogo, harías todo lo que esa persona te está indicando. Pero como es mental y tiene que ver con algo interno que no se ve y que solo a nivel conductual puedes apreciar tú y quizás algunas personas con las que tú te rodeas, entonces es más difícil decir, tengo un problema, lo voy a tratar. Entonces, partiendo de este punto, ir a terapia puede ser costoso dependiendo del psicólogo que tú elijas. En República Dominicana y en Latinoamérica hay diferentes tarifas. Hay consultas desde $1 hasta $200 dependiendo de donde tú te ubiques. Okay. Entonces, ahora mismo, con los beneficios que trae la tecnología, hay psicólogos en cualquier lugar del mundo que pueden prestar la atención. Hay psicólogos que tienen incluso tarifas bajo costo, pero hay que hacer la investigación para poder... Hay que hacer la tarea. Exactamente. Okay. Y bueno,
Obviamente, si tú decides que el psicólogo que tú quieres, pues tiene una tarifa que es costosa para ti, pues tú harás la inversión que tú consideres pertinente y que se adapta a tu bolsillo. Pero considero que más que costosa, nos cuesta mucho encontrar a alguien porque no investigamos a profundidad. Preguntando y preguntando se llega a Roma. Así es. ¿Y cuál es mi beneficio? Ya estoy en consulta, conecté, estoy haciendo mi inversión. ¿Qué beneficio yo tengo de ir a una consulta psicológica? Muchísimos. Por ejemplo. Yo me considero embajadora de terapia, así que No, me detienes en cualquier momento. Yo tengo 14 años en terapia. ¡Wow! Una vida. ¿Eso es una vida? Un adolescente sería así. Bueno, un adolescente. 14 años en terapia. Entonces, comienza a enumerarme cuáles son los beneficios que yo obtengo de ir a terapia. Ok. Lo primero es tener herramientas para solventar situaciones. Si de repente yo tengo dificultad para manejar mi ira o para manejar mi tristeza o para manejar mis emociones, ese es como que el principal beneficio que yo veo, ¿no? Como que adquiero una cajita de herramientas emocional para yo disponer de ellas en situaciones que pueden ser adversas, difíciles o complejas que caracterizan la vida. Puedo trabajar aspectos de mi personalidad, de repente esas características que hacen que sea difícil relacionarme con otras personas a mi alrededor y a partir de allí, pues ir moldeando o flexibilizando esos aspectos que están dificultando mi interacción con otros. Puedo mejorar mis relaciones interpersonales, mi relación de pareja, las elecciones que hago, escoger cuáles son mis no negociables, qué estoy dispuesta a tolerar en una relación, saber salir de una situación que es difícil y compleja, manejarme mejor con aquellos vínculos que son importantes para mí, mamá, papá, hermanos, cómo vincularme, establecer límites, que se nos hace tan difícil a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que sí, estamos acostumbrados a las familias aglutinadas donde mamá manda sobre la vida de los nietos. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Y establecer esos límites, cómo comunicarme asertivamente, que también se nos hace muy difícil en nuestra cultura porque estamos acostumbrados a usar insultos, sí, digamos, adjetivos calificativos para referirnos a personas a las que queremos por cariño. Yo te digo tontita porque yo te quiero, yo te digo estúpida porque te amo. Y al final terminamos hiriéndonos y no nos damos cuenta. Entonces, en terapia podemos no solamente darnos cuenta, además, ¿no? Trabajar la conciencia de ver cuáles de las relaciones en las que estoy me están haciendo daño, identificar mis emociones en mi cuerpo, reconocerlas, poder hacer algo con ellas. Y pare usted de contar. Óyeme, de todo eso que tú dijiste, puedo resaltar que de verdad funciona. Lo doy como testimonio y voy a decir dos cosas. La primera es que yo era muy de relajar de mano. Yo era de lo que, ay, dime, y te daba. Ay, dime, oye, y te daba en la cabeza. Okay. De relajo. De verdad no lo hacía nunca por mal. Claro. Hasta que llego donde mi actual esposa. Ella siempre es una abanderada. Ella es psicóloga laboral. Uh-huh. Y es una abanderada de la terapia. Muy abanderada. O sea, ella es terapia. Y ella se ha trabajado mucho. Porque le gusta, le encanta. Y yo llego un día y estoy relajando con ella y le he dado en la cabeza. Ay, qué sí o qué. Esa mujer me miró. Me dijo, la primera, ¿verdad? Y la última vez que tú me pones la mano. Pero no fue que me echó de que un boche, pero puso su límite. Uh-huh. Porque eso es lo que hace la terapia, el asunto de los límites. Esa era la otra que iba a decir. Cuando a nosotros nos cuesta decir que no. Eva, para que por favor me haga el favor de venir a una entrevista, no sé qué. Entonces muchas veces sacrificamos nuestro bienestar por complacer al otro. Y no nos damos cuenta que eso nos hace daño. Yendo a terapia, para reforzar tú, que no necesitas el refuerzo, pero para que la gente entienda que es una realidad porque lo viví, tú pones límites. Tú sabes dónde están tus límites para no sentirte herido, mal, incómodo. O sea, tú dices, no. Yo no puedo ir por ahí porque me hace daño a mí. Independientemente de lo que la otra persona sienta. Porque lo que la otra persona sienta es cuestión de esa persona. Tú no vas a hacer nada para hacerle daño, quizás intencionalmente, pero si se quiso sentir mal, problema de esa persona. Entonces, yo doy fe y testimonio de que esas cosas sí, la verdad que te la da la consulta. Y ahora que dices eso, me recuerda que hay un beneficio que es fundamental y es conocernos. Conocer. O sea, la capacidad de conocernos la adquirimos en terapia. Excelente. Una pregunta. Si yo voy a terapia psicológica, es decir, si yo voy al psicólogo, ¿también debo ir al psiquiatra? O viceversa, si voy al psiquiatra, ¿también debo ir al psicólogo? ¿Cómo funciona?
Bueno, creo que va a depender de cada caso. No me gusta hacer generalizaciones. Sin embargo, la psiquiatría acompañada de la psicología puede ser un recurso muy importante. Por ejemplo, si yo tengo dificultad para dormir y voy al psiquiatra y de repente con el medicamento o la herramienta que me haya dado el psiquiatra logro corregir esta situación, bueno, quizás no estoy necesitando ir al psicólogo. Si yo estoy yendo al psicólogo y no tengo una complicación mayor que requiera a nivel fisiológico, a nivel orgánico, cerebral, pues la ingesta de algún tratamiento farmacológico, no voy a necesitar el psiquiatra. Ahora bien, cuando ya lo que yo estoy viviendo a nivel conductual está, digamos, sobrepasando las herramientas que un psicólogo me puede dar, recurrimos al psiquiatra y juntos son un equipo fundamental. Y vuelvo y doy mi fe y mi testimonio de que cuando yo estaba yendo al psiquiatra, como dije en mi introducción, me iba muy bien. Porque yo tenía esos desbalances químicos que son de los causantes de los problemas mentales en mi cerebro. Yo era o muy activo o muy deprimido. Yo tenía eso. Yo empezaba, por ejemplo, la bebida, lo que hacía en mí era que yo empezaba arriba. Lo comentaba en el episodio anterior. Y era chercha y bonche. Yo te llamaba, Eva, ven para acá, vamos. Y llamaba a fulano y a todo el mundo. Y nos sentábamos y bebíamos y yo pasaba un rato aperísimo. Pero entonces luego de eso me ponía agresivo. Me ponía que si, por ejemplo, estábamos en un sitio y un amigo mío miró mal o le miraron mal a un amigo mío, yo lo cogía para mí ese pleito. Y dice, socio, ¿por qué usted lo está mirando mal? Él le echó algo. Entonces me ponía agresivo. O sea, pasaba de estar muy feliz a agresivo. Ya, se calmaba el problema, por decir algo. Y cuando ya yo llegaba a mi casa, entonces tenía una tristeza increíble. Que yo no sabía por qué yo estaba triste si yo acababa de venir de pasar un buen momento. Entonces, todo eso me pasaba y la psiquiatra me lo niveló. Ya yo había dejado la bebida, porque era el alcohol que me detonaba todo eso. Porque ya decía en el episodio anterior que, según mi psiquiatra, el alcohol tiene el mismo efecto que una pastilla para la depresión. Lo único es que la consecuencia del alcohol es negativa y la de la pastilla no. Entonces el alcohol te llena por un momento porque llenamos ese vacío que tenemos con el alcohol, nos sentimos bien, pero entonces la resaca moral que deja el alcohol es peor que la que tú tenías al principio. Entonces, como me sentía tan bien, porque estaba nivelado, entendía que no tenía que ir a un psicólogo. Pero ¿qué pasaba? Ya cuando yo mismo me daba de alta, porque debo decirlo, yo duré 3 años con la psiquiatra porque yo mismo me daba de alta, ya yo me siento bien. Yo tengo 1 año en tratamiento y ya. ¿Qué pasa? Caía nuevamente en la depresión, en la ansiedad, en el consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque no estaba trabajado de forma psicológica. Entonces, esos temas, esos problemas mentales o esos vacíos que yo tenía debían ser trabajados por un psicólogo para tener herramientas, como tú dices, Eva, dijiste al principio, para yo poder gestionar mis emociones, mis impulsos, para yo saber poner límites a esas personas que eran tóxicas, porque hay relaciones tóxicas. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad que ser tóxico es heavy. Porque ahora muchas, no todas, muchas mujeres, yo soy la tóxica. De hecho, yo creo que hay una canción por ahí. Porque se ha como hecho famosa decir yo soy tóxico. Pero es verdad que eso existe. Hay personas que son tóxicas para tu vida, que te hacen hacer y ser de una forma, hacer cosas y ser de una forma que nada más te perjudica a ti. Entonces, cuando vamos a terapia, podemos identificar ese tipo de personas y poner límites, cortar, cerrar puertas. Así lo decía mi psicóloga, porque uno de mis temas era el tema con las mujeres. Cualquiera que me picara el ojo, yo puedo decir que accedía. Entonces, ahí venía el tema de la infidelidad. Pero ¿qué pasa? Dirán, pero si tú eras infeliz, si tú eras infiel y tenías 2 y 3 mujeres, tú eres un hombre sumamente feliz. No, al contrario. Luego de que yo estaba con esas personas, pues me sentía peor. Porque era buscando llenar un vacío que yo estaba y obviamente no se llena así. Entonces, ahí tú cierras esas puertas. A mí me entraban, por ejemplo, por las redes sociales. Fulanita, ¿no? Pues bloquéala o elimínala o mutéala. Entonces, en psicología es que te dan esas herramientas para tú poder
gestionar todas esas cosas. Eva, ¿qué es lo que ustedes anotan cuando uno está hablando en consulta? Que siempre tienen como una macotica y ustedes están como anotando. Bueno, las notas que hacemos en nuestra libreta tienen que ver con aspectos que nos parecen relevantes del discurso del paciente y pueden servirnos como datos para luego, pues, atajar información de la teoría, conectar con aspectos que ya has mencionado en sesiones anteriores y, pues, a partir de allí, esos aspectos que no se nos pueden olvidar para luego hacer la devolución al paciente. Es decir, una vez vamos a cerrar la sesión, comentarte, ¿no? Oye, mira, vamos a trabajar esto, ¿qué te parece esto? Preguntas que nos vienen a la mente, comentarios que nos parece importante mencionar en esa sesión o en la próxima sesión. Es decir, es parte del trabajo. Muy bien. Eva, ¿cómo tú alentarías a una persona para ir a una terapia psicológica? Bueno, esa es una pregunta controversial porque no alentaría a nadie a ir a terapia. Yo considero que cada quien tiene que mirar hacia adentro y hacerse preguntas, ¿no? Cuestionarse y ver si en algún momento de su vida llega a estar dispuesto o quiere ir a terapia. Pero no animaría a nadie porque la terapia no es un concierto de Bad Bunny. Es decir, no es que te sientas más animado o menos animado. Nosotros pasamos por diferentes etapas para llegar al momento de buscar ayuda y es realmente tener la disposición de hacer un cambio. Porque tú me puedes decir, ve a terapia. Y yo voy y me siento en el consultorio de la psicóloga y lo que ella me diga va a ser indiferente para mí si yo no tenía realmente el deseo de asistir. Si yo no tengo el deseo de hacer algo, una vez yo salga de esa consulta, a mí se me olvidó lo que me dijo esa persona y no voy a hacer acción. Entonces, creo que vale más la pena cuando tú tienes la disposición de hacer ese trabajo interno y es muy motivador incluso de lado y lado, ¿no? Yo como paciente me he visto cuando estoy con ganas, bueno, yo tengo muchas ganas de ir a terapia. Yo creo que yo voy a ir a terapia hasta el último de mis días, pero digo cuando uno está bien motivado, ¿no? Que toma nota, que investiga, le dice a la psicóloga, oye, yo vi tal película, escuché tal podcast, hice la recomendación que me dijiste, lo puse en práctica. Eso es muy motivador para ambas partes. Y de igual forma, ¿no? Para uno como psicólogo, ver que el paciente realmente toma en cuenta lo conversado, teniendo en consideración que siempre va a haber retrocesos, caídas en el proceso. O sea, todo eso es parte de... No es una línea recta. Probablemente lo han visto porque también está de moda eso, ¿no? Como la terapia no es una línea recta, sino es como un nudo de caminos y... Al final forma parte el volver a hacer cosas que tú hacías, que eran disfuncionales para ti, pero necesitas ese proceso para poder aprender realmente. Tú mencionas que tú vas a ir a terapia hasta tu último día. ¿Los psicólogos van a terapia? Tienen que ir. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros pacientes a nivel ético, porque ¿cómo te digo yo a ti que hagas algo que yo no estaría dispuesta a hacer? Incluso... en términos de saber a qué atenerme. Yo sé lo que es estar del otro lado y eso me hace ser más empática, más cálida, más respetuosa, porque sé lo que es estar del otro lado llorando, gritando, sin querer hablar, con vergüenza de hablar de algunos temas y no solamente por la responsabilidad ética, sino también porque te ayuda a trabajar tu sombra, aspectos difíciles de ti que en la sesión se ven. Imagínate que, por ejemplo, no sé, a ti se te haya muerto tu padre y mi padre esté al borde de la muerte. Si yo no he trabajado eso en terapia, ¿cómo yo trato tu duelo? O tú estás aquí por una relación disfuncional y yo estoy metida en la peor relación de mi vida. Va a ser muy difícil que yo te dé la ayuda. Eso no significa que un psicólogo tiene que tener una vida perfecta. Para nada estoy diciendo eso. Pero tenemos que tener la disposición de trabajarlo y estar activamente en esa búsqueda de trabajar aspectos para que no se contamine el proceso terapéutico. Porque yo te tengo que escuchar sin juicio. Y para escucharte sin juicio, tengo que haberme trabajado a mí y poderme dejar a mí en remojo, porque en sesión tú eres el protagonista. Y una pregunta, ¿es una obligación o es por ley que tú dices deben de hacerlo, pero es una obligación por ir a terapia? O sea, ¿el psicólogo es obligatorio que tiene que ir a terapia o no? Ok, lo pregunto porque recientemente hemos visto un caso que se hizo bien famoso y viral en las redes de una persona que es psicóloga, pero que lamentablemente
por los videos que se mostraron, pues se nota que tiene algún tipo de problema mental. Entonces, no hay alguien que regule eso. No es obligatorio No ir es a terapia. obligatorio. Ok. No hay ninguna ley que diga que tenemos que ir a terapia. Cuando yo digo tienes que ir a terapia es porque considero que como profesionales tenemos que saber lo que estamos haciendo. Todas las personas somos humanos y tenemos la capacidad de equivocarnos, de 100%. cometer errores y creo que no soy nadie para juzgar a nadie. No. No queremos juzgar tampoco. Simplemente la pregunta es porque hay muchas personas que piensan, y yo me incluyo en que así yo pensaba, ¿no? Si es psicólogo, tiene que tener su vida resuelta. O sea, si es No. psicólogo, no puede tener problemas. No. No, Nada que ver con eso. Nada que ver, ya. Pero hay muchas personas que están escuchando y viendo el podcast que pueden pensar eso y dicen, pero mira, ella es psicóloga y mira lo que hizo. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Eso es lo que quiero resaltar. Y no quiero juzgar tampoco a esa persona. Lo que sí quería saber era si tú, para ser psicólogo y recomendar o acompañar a una persona con problemas mentales, porque por feo que suene, son problemas mentales. Claro. Para tú acompañar a una persona con problemas mentales, entiendo yo que tú tienes que estar lo más sano posible. Tratar de estar lo más sano posible. Y es un tema de concordancia. Es como que tú vayas al dermatólogo y tenga la cara llena de acné en su peor estadio. Oye, ya es un momento en el que si tú eres dermatólogo y estás tratando la piel de otras personas, tratas la tuya para que de cara a tus pacientes, pues seas cónsono con aquello que predicas, ¿no? Sobre todo si eres embajador de ese tema que trabajas. Pero no hay ninguna ley que diga que tenemos que ir a terapia. Ya, y esta es una pregunta que era mía, muy personal. Eva, te pueden seguir en las redes sociales como @Eva_Herbert, ¿verdad que sí? Sí. ¿Estas son todas tus redes? O yo vi en TikTok tienes más de 350,000 seguidores, ¿verdad? Sí. Y tú me dijiste que haces terapia de forma... online. ¿Cómo la gente puede contactarte? Porque yo sé que después de este podcast hay mucha gente que va a decir, yo quería terapia. Eva me cae sumamente heavy. @Eva_Herbert, comienza con H, termina en T. Y @beauty, como belleza, _value, como Beauty valor. value. Señores, y debo decirle que lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Ir al psicólogo te permite medir tu salud mental y monitorear tus avances. Si no vas, es muy fácil que se degrade. Así que muchas gracias, Eva, por estar aquí. Gracias a ti. Yo, como es mi intención con este podcast y estos materiales, es que usted que me está viendo o escuchando se pueda identificar con esto y pueda buscar una salida, así como yo la encontré. Eva, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.